Estamos en la mitad de esta segunda semana de Adviento. Vamos avanzando en este camino hermoso del tiempo de Adviento que nos prepara de una manera digna para poder llegar al misterio de la Navidad. Detengámonos, como hemos venido reflexionando durante estas semanas, en el profeta del Adviento. Hemos venido hablando del profeta Isaías. Hoy el profeta nos ha ubicado en el capítulo 40. El profeta empieza diciendo: Dios desde siempre es Yahvé. Y dice, Él es creador de los confines de la tierra, que no se cansa, ni se fatiga, y cuya inteligencia es inescrutable. Nos recuerda la primera lectura de hoy. Queremos nosotros verdaderamente vivir intensamente, y queremos muchas veces vivir intensamente toda nuestra vida. Son muchos los hombres y las mujeres que desean vivir su encuentro con Dios de una manera digna y sincera, y luchan porque su vida se parezca a la de Dios. Pero nos damos cuenta que en el camino comienzan a aparecer situaciones de nubes, de nublas, horizontes oscuros, que empiezan a entorpecer el camino que nosotros llevamos de manera correcta hacia adelante, o por lo menos se intenta. Son muchas personas, hombres y mujeres, que intentan vivir una vida cristiana correcta y en regla con el Señor, pero encuentran tropiezos en el camino. Entonces andamos con los brazos caídos. A veces perdemos el entusiasmo por las iniciativas. Nos sentimos negativos frente a las cosas. No es una primera vez que encontramos personas negativas que a todo le ponen un pero. Yo creo que hay personas tan negativas que cuando se miran en un espejo también se ponen un pero a sí mismas. Se ven al espejo: ay Dios, ¿por qué me hiciste así? ¿Por qué la nariz así? ¿Por qué la boca así? ¿Por qué los ojos así? A veces estamos tan llenos de peros en nosotros mismos. Tenemos una mente cortita, ¿no? A veces Dios nos hizo con un cerebro maravilloso a los hombres, pero hay veces parece que nuestro cerebro es de pollito, ¿no? ¿Se acuerda cuando hay veces nos dicen que usted tiene cerebro de pollo? A veces parece que tuviéramos cerebrito de pollo. Tenemos nuestro alcance tan corto, no somos capaces de ver más allá de nuestra nariz. Todo se nos acorta, tenemos actitud negativa, no somos capaces de ver para adelante, de ver con la actitud inmensa que Dios nos pone. No somos capaces de ver como el profeta Isaías en su gran profecía del Mesías nos ha hablado de lo maravilloso de la presencia de Dios y de la llegada del Mesías. A veces nos aplastan una cantidad de cosas, nos volvemos de brazos caídos, se nos acortan las iniciativas, tenemos demasiados sentimientos negativos que enturbiamos todo. Una persona con sentimientos negativos no hace ni deja hacer. Lo peor que le puede pasar a una persona cristiana es que sea piedra de tropiezo para los demás. No hace ni deja de hacer. Tenemos un problema entonces en torno a eso. A veces no somos capaces de ver el futuro y de ver el futuro de la sociedad. Entonces aparece en la vida de nosotros uno de los enemigos de la esperanza. La esperanza se nos muere cuando somos negativos, cuando tenemos actitudes negativas,
cuando perdemos la fuerza, cuando perdemos las ganas de luchar y bajamos los brazos, ¿no? Hay veces nos paramos aquí, para los que nos están viendo, acá en la orilla de nuestro templo hay unos arbolitos que ya algunos conocen, y conocen ese árbol porque hay en muchas partes, se llama polialta. Ese arbolito que está a los lados, allá en este caso mío es a mi izquierda, ese arbolito se llama polialta, pero normalmente se llama árbol de brazos caídos, porque las ramitas son para abajo. Entonces, a veces nosotros somos como polialta, ¿sí? Somos como polialta de brazos caídos. Ya casi nos morimos parados. Tenemos falta de entusiasmo, falta de alegría, falta de ganas de luchar. Hemos perdido a veces la esperanza. El peor enemigo de la esperanza se llama cansancio. Y no solo me refiero al cansancio físico, me refiero al cansancio espiritual, que es peor que el físico. El físico nos daña, el cansancio físico nos agobia, pero el peor de todos los cansancios, si agregamos al cansancio físico por X razón, agregamos el cansancio espiritual, como dicen en mi tierra, estamos fregados. Estamos fregados. Cansarse de esperar las promesas que no se cumplen, cansarse de luchar en la vida sin ver resultados, cansarse de Dios. ¿Cuántas personas se cansan de Dios? Porque no saben, porque dicen que Dios no les escucha. Ay, que yo llevo tanto tiempo de orar, tanto tiempo, todos los días oro, Dios no me escucha. No, no es que Dios no te escucha, es que tú no sabes rezar. No es que Dios no te escucha, es que tú no sabes rezar. Porque la oración perfecta es aquella que dice: Padre nuestro que estás en el cielo, hágase tu voluntad. Pero nosotros queremos que Dios haga mi voluntad, entonces mi oración es imperfecta. Por eso no se cumple las cosas, la voluntad de Dios en mí, porque yo quiero que Dios cumpla mi voluntad. Me canso de Dios, me canso también de sus exigencias, me canso de los hermanos en la fe. Ahí pasamos revuelto con los otros hermanos. Como yo les digo, hay gente que no sé qué pasa haciendo, ¿no? Porque pasa metido en la vida de las demás personas. Y yo me doy cuenta y me pregunto, ¿será que no tiene nada que cambiar en la vida de él mismo o de ella misma? ¿Que tiene que meterse en la vida de los otros siempre? El holgazán, una manera para reconocer que una persona es un holgazán es que es un criticón. Todos los criticones son holgazanes, porque tienen tiempo para ver a los otros porque no hacen absolutamente nada. No seamos holgazanes, seamos personas que veamos la vida con una actitud diferente, salgamos de ese retargo que tenemos espiritual, de ese cansancio espiritual, veámonos a sí mismos, veamos las cosas que debo de cambiar y mejorar para empezar una vida nueva. Es precisamente frente a esta realidad, frente a esta situación, frente a esta crisis humana y espiritual que toca a veces nuestro fondo, frente a tanto cansancio y desilusión, el adviento que estamos viviendo renueva nuestra esperanza. El profeta Isaías durante esta semana se ha deleitado. Todos los textos de la primera lectura de esta primera y segunda semana, el profeta se ha deleitado de manera maravillosa. El profeta ha querido meter en el alma y en los tuétanos de nuestro hueso que el adviento es esperanza, que el adviento es alegría, que el adviento no es tristeza, que el adviento no es para agachar la cabeza, que el adviento es para levantarnos. ¿Y cómo nos levantamos? Pues arrepintiéndonos. Hay que arrepentirnos de nuestros pecados, de las cosas que nos están agobiando. Hoy el profeta Isaías nos confronta y nos dice: los que confían en el Señor
recobran la fuerza, dice el profeta al final, ¿no? Los que confían en el Señor renuevan su fuerza, les hacen alas como de águila, corren y no se cansan, caminan y no se fatigan. Mientras que nosotros ya nos estamos muriendo en vida, las manos caídas como polialta, la cabeza agachada, y ya tenemos un poco de cuculmeca acá atrás, ¿no? Tenemos cuculmeca, ya vamos así, ¿ve? Para arriba, para arriba. Hay que levantar las alas, hay que ponernos de pie y firme con la frente en alto. No hay que agachar la cabeza de nada. ¿Cómo es que el profeta puede llegar a esa hermosísima conclusión? El profeta nos propone en este miércoles un camino espiritual para que todos podamos ir por ahí. Primero, el profeta nos dice que Dios es todopoderoso, es lo que nos quiere recordar. ¿Qué pasa con Dios que no se hace sentir? El profeta comienza con una vigorosa presentación de Dios que no tiene rival ni comparación. Para ello, coloca al hombre frente al espectáculo de una noche estrellada y le pregunta como si estuviera en la escuela. Le dice, ¿quién creó todo aquello? Versículo 26 del capítulo 40 de Isaías que hemos leído hoy. La conclusión ante todo esto sucede cuando dice, gracias a su esfuerzo y al vigor de su energía. Dios es todopoderoso. ¿Qué le puedes pedir más a Dios si Dios es todopoderoso? Solo haz realidad que Dios es capaz de todo si nosotros se lo permitimos. Segunda idea del camino espiritual que nos propone el profeta del Adviento. Mi vida está bajo la mirada de Dios. Con gran énfasis el profeta nos recuerda entonces que Dios conoce bien a cada hombre y no se ha olvidado de ninguno, que Dios no ha soltado su responsabilidad sobre la tierra. Cuando el hombre entiende el amor de Dios en su vida, entonces ya el hombre no puede seguir quejándose de Dios o quejándose de que Dios se ha olvidado de él. El Señor no se da cuenta de lo que pasa, dice el profeta en su relato. Literalmente querrá decir, oculto está mi camino para Yahvé y a Dios se le pasa mi derecho, dice el versículo 27. Es decir, Dios no nos ha abandonado aunque creamos que nos ha abandonado. El que lo abandona a Dios soy yo, no es Dios a mí. No se puede dudar que Dios sea capaz de intervenir en la historia humana para salvarla. Es tanto su fuerza y tal su poderío que es capaz de todo eso. Por lo tanto, no se puede nunca concluir que Dios se haya cansado de uno. Podríamos decir, ay, que Dios ya no me escucha, creo que Dios se cansó de mí. ¿Cómo Dios se va a cansar de ti? Si Dios es papá, Dios no es un tirano, Dios es un papá, nunca se cansa de nosotros. El que tira la toalla soy yo, no es Dios. Por eso, más bien hay motivo para pensar lo contrario. Veamos esta preciosa captación del ser de Dios que aparece en el corazón de la profecía maravillosa de hoy. El profeta nos indica tres cosas fundamentales hoy en el capítulo 40 de Isaías. Primero, Él es Dios eterno. Dios no termina, Dios no se acaba, Dios no es pasajero. Dios es eterno, Dios es omnipotente, es decir, mucho más allá del poder que nos podemos imaginar. Más aún, Dios es omnisciente, todo lo sabe, todo lo ve. Dios no tiene en todo caso principio ni fin. Dios es eterno. Él tiene tiempo
y tiene sus tiempos. El tiempo de Dios es el tiempo eterno y los tiempos de Dios no son los nuestros, son los de Dios. Él no desfallece ni se cansa. Dios no se cansa. El que se cansa soy yo. Y me cansa el pecado. Si yo viviera mi vida santa, no me cansara. No me refiero a cansancio físico, me refiero a cansancio espiritual. Si yo viviera en santidad, no me cansara. Me cansa el pecado, me agobia el pecado y me agota el pecado. Dios es un obrero incansable. Y tercero, Dios es inteligente. Esa es la máxima potencia de Dios. Es decir, sabe lo que está haciendo. Si se demora, no hay que preocuparse, que Dios no te oye. Ay, que Dios no me oye, que yo ya tengo tanto tiempo de orarle y Dios no me ora. No, perdón, Dios no me escucha. Tranquilo, paciencia, que de seguro estás orando mal. Pídele a alguien que te ayude, a un director espiritual, y dile, mira que el Señor no me oye, tengo tanto tiempo, y el director le va a preguntar, ¿cómo estás orando? Ay, es que yo le pido ganar en la lotería. Ah, claro, pues si es que le pides ganar en la lotería, ¿cómo Dios te va a conceder eso? Trabaja, papá. Trabaja, esfuérzate, haz cosas bonitas, haz un esfuerzo, pero no te quedes plantado esperando que Dios te tire todo del cielo. Hay que trabajar, hay que esforzarse en la vida, hay que hacer cosas bonitas, cada uno con los dones que Dios le ha dado, póngalo al servicio de los demás. Entonces, Dios tiene una espera, no te preocupes. No te preocupes si no ha llegado el momento. Deja que Dios haga la obra en el momento oportuno. Nosotros nos corresponde confiar en Dios. Tercera idea grande. El poder y el amor de Dios renueva continuamente mis fuerzas, nos quiere decir hoy el profeta. Al final aparece lo más bello. Dios le comparte su fortaleza al hombre. Escuchemos el versículo 29, como dice, al cansado le da vigor. Si yo le digo al Señor, Señor, mira, estoy cansado espiritualmente, ya nada me gusta, no me gusta venir a misa, no me gusta orar, no me gusta rezar el rosario, yo no leo la palabra, todo me agobia, soy un criticón, no hago ni dejo ni hacer. Ese es el momento de decirle al Señor, Señor, toma mi vida, tómala, por favor, sácame de este cansancio que tengo, dame vigor, como dice el profeta, y sigue diciendo el profeta. Y al que no tiene fuerzas, la energía se la acrecienta. Solo el Señor nos provoca eso. Dios restablece la fuerza del que está cansado y cura su fragilidad. Y todavía mucho más, Dios le da fuerza al hombre para que no se canse. Sin embargo, esto no es nada en comparación con la fuerza interior que Dios le da a quien se abandona en Él. Fíjese que el último versículo de hoy dice, a los que esperan en Yahvé, Él les renovará su vigor. Si yo confío en el Señor, ¿de dónde saco yo la fuerza? Pues de Dios. Qué bonito que el último versículo del capítulo 40 del profeta Isaías, hoy nos habla de un animal, nos habla del águila. Para mí el águila es una ave maravillosa, una ave esplendorosa. Esa es una ave grandísima que cuando extiende las alas es majestuosa. Y fíjese que el águila, y muy por sobre todo el águila de Palestina, de la tierra de Jesús, esa águila es un símbolo. El águila representa dos potencialidades. Representa potencia y longevidad. Es decir, potencia quiere decir, nunca me voy a agachar. El que es cristiano
y busca constantemente la santidad, se pone siempre de pie, porque siempre se arrepiente y vuelve al Señor y se pone de pie. Eso le da la potencia de la vida. Eso es el signo del águila. Y luego la longevidad, que quiere decir, el que vive con el Señor tiene las ansias de la vida eterna, de la vida que no se termina. Así, ustedes podrán releer algo sobre el águila en el libro del Deuteronomio 32:11 o allá en el Salmo 103, versículo 5. La tradición hebrea le pone mucha atención al águila real de Palestina, la cual cuando llega, fíjese bien qué interesante, el águila de Palestina, esa águila real que llaman, cuando llega la vejez, ¿sabe qué le pasa a esa águila? Ya nos gustaría a nosotros ser como el águila. Por eso el profeta dice, mire qué bonito, como aquellos que ponen su esperanza en el Señor, renuevan su fuerza, le hacen alas como de águila, corren y no se cansan, caminan y no se fatigan. Toñito, usted no se fatiga, ¿no? Usted tiene energía. Ahí está. Toñito tiene mucha energía. Entonces vea usted qué bonito esto del águila. A mí me gusta mucho lo del águila, porque fíjese que el águila cuando va viejita, ¿sabe qué hace el águila? Renueva su plumaje. Bota sus alas viejas y empieza con alas nuevas. Y se me vino, ayer se me venía cuando escribía esto, se me vino una idea que a veces los casados, como ya la vieja está vieja, ¿no? La vieja está vieja y está arrugada, y entonces dice, no, esta vieja que ya no, ya me voy a cambiar esta vieja, dicen los malos esposos, ¿no? Entonces yo les diría, queridos esposos, o queridas esposas, si su viejo ya está viejo o su vieja ya está vieja, recuerden que entre más viejo, mejor es. Entre más viejo o más vieja, mejor es. Porque desde la potencia del Señor, el águila cuando es vieja renueva sus alas. Y entonces en vez de ser anciana, el águila se renueva como una nueva juventud. El águila entra más vieja, entre más vieja es mucho más bella, más hermosa. Por eso con el paso de los años, nuestra existencia biológica se va desmoronando, pero al mismo tiempo gana Dios en un valor extraordinario. Entre más viejo vamos, más santos debemos de ser. No hagamos lo contrario, ¿no? Como dicen por ahí, entre más viejo, más pícaro. No, hombre, al contrario, entre más viejo o vieja, más santo, más santo. De esa manera debemos de ser conscientes de nuestros límites, pero también de la cercanía de Dios. Cuando miramos hacia el futuro, vemos que brilla la luminosidad de la esperanza en el Señor. Toda esa profecía del Antiguo Testamento se cumple en Jesucristo. Los que confían en el Señor. Hoy el Señor ha dicho, vengan a mí los cansados y agobiados. Vea lo que dice el Evangelio de hoy. Vengan a mí los cansados y agobiados, que yo los voy a hacer descansar. Tranquilos. Dejen de estar tan agachados en su pecado, salgan de ese pecado, vayan a confesarse, arrepiéntanse y van a ver cómo el Señor nos va a renovar de todo. Por ahí hay un cantito con el que quiero terminar mi reflexión, como las águilas se llama, precisamente el capítulo 40 de el profeta Isaías. A ver si le hallamos a la guitarra. Los que esperan en Jesús. 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 Como las águilas
sus alas levantarán, como las águilas, sus alas levantarán. Caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. Nuevas fuerzas tendrán, los que esperan en Jesús. Nuevas fuerzas tendrán, los que esperan en Jesús. Los que aman a 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 Jesús. Como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, sus alas levantarán. Eso es las águilas. Ojalá que se nos quede. El cristiano debe de ser águila y no gallina. Así sea.